Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una vez más estamos contentos, agradecidos de nuestro Dios que nos permita salir por este canal, a través de las pantallas de este canal. Y el Señor hará el resto, la señal llegará donde tenga que llegar. No es casualidad que usted esté escuchando este programa, esté viéndolo. Así que damos la bienvenida una vez más al programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y como siempre hacemos una invitación muy especial para aquellas personas que quieran estudiar más profundamente de la palabra de Dios a través de los cursos bíblicos Emaús. Estos cursos no tienen costo para la persona, son totalmente gratuitos, sin costo para usted. Y solamente el interés es que usted estudie la palabra de Dios ayudado por estos libros, y luego usted entrega un examen y si quiere continuar con el estudio pide otro libro también totalmente gratuito, sin ningún compromiso en el sentido de que estemos visitándolo en alguna forma o presionándolo a usted en la tranquilidad de su hogar, donde usted lo estime conveniente, estudia este libro. Y el único libro guía para realizar este curso por correspondencia es la palabra de Dios, la Biblia. Nada más, sin un tinte sectarista tampoco. Así que lo que pretendemos es que las personas sientan el interés por la palabra del Señor, el interés por la Escritura, porque el mismo Señor nos dijo que escudriñemos las Escrituras porque es en la Escritura donde podemos encontrarle a Él mismo, al Señor Jesucristo. Siempre hacemos la invitación a aquellas personas también que no tienen un lugar donde congregarse o si usted quiere visitarnos alguna vez, nuestras reuniones son en Pedro Aguirre Cerda 189. Pedro Aguirre Cerda 189 en la ciudad de Lota, a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Y los días de reunión son los días domingos a las 11:30 de la mañana, escuela dominical. Los días miércoles y viernes, reunión a las 7 de la tarde, estudios bíblicos dialogados y también ministerio de la palabra del Señor. Y para los jóvenes que sientan el interés también de aprender la palabra del Señor, el día domingo a las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 aproximadamente. Diciendo esto, vamos a dar comienzo una vez más al estudio de la palabra del Señor y vamos a leer en un libro del Antiguo Testamento de los profetas menores, porque también es parte de la palabra del Señor el Antiguo Testamento. Fueron profetas menores designados así por su extensión en cuanto a los capítulos que estos libros tienen, en comparación a los profetas mayores que hemos leído otras veces, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Este profeta se llama el profeta Amós, y vamos a leer algunos versículos en el día de hoy en el profeta Amós, el capítulo 4, Amós, el capítulo 4, vamos a dar lectura a algunos versículos y estudiar a profundidad lo que el Señor quiere decirnos a través de ellos. Son aplicables también para el día de hoy. Dice Amós, capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová el Señor. Así que desde ya vemos cuál es el tema de este profeta, lo que él quiere decirle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una figura de nosotros, el pueblo de Dios. Muchas veces el pueblo de Dios incluso era más idólatra que otras personas, era más incrédulo. El mismo Señor dice que había en el tiempo de los profetas muchas personas que necesitaban un milagro, pero ¿quién fue sanado de una lepra? Fue sanado un extranjero, Naamán, el sirio. Él fue sanado y no un leproso del pueblo de Israel porque había mucha incredulidad. Y en el mismo tiempo del Señor también los romanos tenían más fe. Una mujer sirofenicia tenía más fe que el pueblo de Dios. Y eso es figura y enrostra a nosotros mismos, al pueblo de Dios, la iglesia, que muchas veces somos incrédulos, somos rebeldes y podemos incluso ser más que aquellas personas que no conocen al Señor.
Tenemos un privilegio de ser hechos hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios, pero muchas veces caemos en esto, en la rebelión. Y muchas personas llaman pidiendo restauración. Estamos orando por la restauración de esos hermanos que, si bien han conocido al Señor como su Salvador, se han apartado, se han alejado y hoy día piden ayuda en oración por la restauración. Como vimos en una primera oportunidad, la restauración de una persona es porque la persona ha caído, porque Satanás ha ganado ventaja. Y tenemos que tener este concepto claro de que Satanás es una persona real, es el enemigo de Dios y es más real de lo que usted o yo incluso pensemos. Es un ser real, es un ser espiritual real que se rebeló contra Dios, que Dios preparó un lugar llamado infierno, dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero en el día de hoy está suelto y ellos andan trabajando. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro el apóstol. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la función de este enemigo de Satanás? ¿En qué trabaja él en el día de hoy? Satanás no tiene misericordia, Satanás no tiene amor, Satanás no tiene bondad, no tiene ninguno de los atributos que Dios tiene. Por lo tanto, la misión, la función de Satanás es andar como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Es como el enemigo del pueblo de Israel, buscando al más débil para hacerlo caer, buscando a los hermanos que están en debilidad, buscando sus debilidades, planeando estrategias para hacer caer al hermano. Y luego que está caído el hermano, Satanás aumenta su crueldad porque él no tiene misericordia. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero el mensaje de hoy y los mensajes que hemos venido dando tienen que ver con la restauración, porque el Señor quiere restaurar. El Señor quiere levantar al caído. Al Señor no le sirven los soldados convalecientes, los soldados heridos. En un ejército se hace lo imposible por rescatar a aquel soldado que ha caído en batalla. Y si él se recupera, vuelve a la batalla. Eso hacen los ejércitos terrenales. Cuanto más el ejército espiritual, el ejército divino. Somos soldados de Jesucristo. Y como soldados enfrentamos batallas. Como soldados enfrentamos las batallas de Dios. Y a veces caemos. Y eso es lo que le pasa a los hermanos entonces que hoy día piden oración por restauración. El Señor quiere restaurar. Y aquí hay un pasaje del profeta Amós donde él explica un poco el sentimiento, el deseo del Señor al ver que su pueblo de distintas formas se le está hablando. ¿Cómo habla Dios en el día de hoy? Habla en primer lugar por la palabra de Dios. Habla en segundo lugar a través de otros hermanos. Hay hermanos que le puede dar una palabra a usted y decirle una palabra amigable, doctrinalmente hablando, amigablemente diciéndole vuelve a la iglesia, vuelve a la congregación, vuelve a congregarte. Porque la Biblia dice que no es bueno que nos dejemos de congregar, que vuelvas al Señor. A través de un hermano puede hablarte, a través de un mensaje. En este mismo momento te puede estar hablando a través del mensaje. Pero aquí el pueblo de Israel también, a través de las circunstancias, el Señor a veces nos habla con mano poderosa, porque nos ama y nos hace volver con ese brazo poderoso a sus caminos. Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Eso lo dice Pablo en el libro de los Romanos. Y aquí dice, os hice estar a diente limpio. ¿Qué significa esto? Estas personas del pueblo de Israel tenían hambre, no había comida. El pueblo de Israel a veces era llamado de atención de Dios a través del hambre. Sus estómagos sin alimento. A tal punto, imagínense a qué punto llegaba la rebeldía del pueblo de Israel, que se tenían que comer sus hijos, se los comían. Cuando eran sitiadas las ciudades, ellos comían pan duro y luego ya cuando no quedaba nada, llegaban algunos al extremo de comerse a los hijos. Entonces Dios les está hablando y les dice, os hice estar a diente limpio, os hice estar con hambre. Pero en el día de hoy en lo espiritual el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre y sed de justicia, ¿dónde la vas a encontrar? ¿En un hombre igual a ti? ¿Estás buscando el perdón en otro hombre igual a ti, pecador? Que te diga que te perdona los pecados si él también tiene pecado en sí. En la única persona que podemos encontrar perdón de pecados, salvación, restauración, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le buscó a Él en su restauración. Y el Señor dice, 7 veces cae el justo y el Señor se lo vuelve a levantar. En el ejército del Señor no deja a los soldados caídos, no los deja, los restaura. Hay una disciplina que también es bíblica y en la iglesia del Señor se tiene que aplicar esa disciplina. Hay que aplicar una disciplina, un tiempo prudente de disciplina. Pablo nos enseña en el libro de Corintios cómo es eso. Y dice también que no se pase mucho tiempo para que no se angustie, no se aflija el hermano y Satanás no gane ventaja. Porque es un soldado caído que tiene que volver a levantarse. Y hay de aquellos hermanos que en vez de ayudar al hermano caído, tratan de perjudicarlo más aún. Más aún. El Señor también tendrá que ver con aquellos hermanos, aquellos que dicen, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Dice aquí, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. No quedó ninguna ciudad que no estuviera con comida. En un tiempo, hubo ciudades que estaban con hambre, pero en otras había alimento y las personas iban y se trasladaban a ese lugar. Pero aquí se le habla fuertemente. No había ninguna ciudad con alimentos, os hice estar a diente limpio en vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. No había pan, había falta de pan. Y el Señor a veces nos habla de esa forma, cuando nos faltan cosas. Porque ¿a quién vamos a clamar? ¿A quién vamos a acudir? El que tiene el conocimiento de la palabra del Señor sabe que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y acudimos a Él en oración, porque el Señor nos dice y nos invita, clama a mí y yo te responderé, en el libro de Jeremías capítulo 33. Entonces el Señor nos invita y nosotros clamamos. Entra a tu aposento con la puerta cerrada y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y el que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos llama, nos motiva de esta forma, dura forma, pero es porque su amor es más grande y no quiere que nos perdamos, no quiere que nos perdamos. El Señor quiere la restauración de la persona, la restauración del hermano, la restauración de las familias. En el día de hoy, Satanás se ha ensañado con la familia, ha destruido la familia. La televisión puede ser de beneficio, de bendición, pero también ha traído perjuicio. Ha entrado en nuestro país, en nuestras casas, en nuestros hogares, costumbres que antes no teníamos a través de programas de televisión. Y ya vemos cómo están esos países más adelantados que nosotros, que la sociedad va en decadencia total. Y nosotros copiamos a veces todo lo malo que nos llega de allá. Y no discernimos entre lo que es de Dios y no es de Dios. Y eso incluso ha penetrado en las iglesias, en las congregaciones. Y en esos países donde copiamos casi todo, ya existen divorcios dentro de las congregaciones, dentro de los mismos hermanos, porque Satanás enfoca su ataque hacia la familia, porque la misma sociedad, los mismos sociólogos saben que la base de la sociedad es una familia saludable. Por eso es que Satanás pone tanto tropiezo a la familia, quiere destruir ese vínculo familiar donde hay un papá, donde hay una mamá y donde hay hijos. Satanás no le gusta eso, lo quiere destruir de todas formas, y le pone 2 papás y le pone 2 mamás y le pone los hijos al cuidado del Estado. Muchas formas para destruir lo que es la familia en esencia, lo que Dios creó. Cuando Dios creó la familia, vio Dios que era bueno en gran manera. Hizo a Adán, a Eva, y les dio nombre, les puso Adán, porque eran uno solo. Génesis capítulo 5 aparece, y el nombre de ellos fue Adán, a los 2, como un solo vínculo, como una sola fusión.
Pero la sociedad hoy día da la espalda a Dios y no quiere volverse a Dios. Entonces Dios dice, ¿cómo hablarle? ¿Cómo hablarle a esta sociedad? ¿Cómo hablarle a este pueblo? Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Ya nos ha hablado varias veces a través de temblores, a través de terremotos incluso, y la gente reaccionó un poco, la gente reaccionó. Tuvo una reacción casi espontánea. Estamos mal, hay que hacer algo. Esta sociedad va en decadencia. Pero pasó un tiempo y la gente se olvidó. Cuando Dios habla también aparecen los volcanes. Puede decirme que las placas tectónicas, el choque de placas, el magma que va floreciendo, pero la Biblia dice que es Dios el que está hablando. Es Dios, aquí mismo en este pasaje, nos va a hablar después que hace llover en una ciudad y en otra ciudad no hace llover. Y de esa forma está hablando a la gente, a través de la sequía o a través de la inundación, a través de los mares que salen los mares, Dios está hablando. Pero el hombre no entiende. Las ciudades enteras no entienden. Los países enteros no entienden. Pero vemos la consecuencia. A lo que se siembra, consecuencia, se cosecha algo. Si se siembra algo para destruir la familia, hacer matrimonios en contra de la voluntad de Dios, hay consecuencias, hay consecuencias. En Estados Unidos, un país que comenzó con la palabra del Señor en su constitución, en los comienzos, un país creado casi enteramente por protestantes evangélicos, luego quitó a Dios de todas sus instituciones públicas, lo quitó. Y vemos cómo hoy día la sociedad norteamericana va en decadencia, va hacia abajo, y parece que nadie pudiera poner freno. Hay que tener cuidado entonces con lo que la sociedad misma siembra. Estas ciudades, Israel, en el día de hoy es un milagro Israel cómo florece. Pero en este tiempo Dios le dijo, ¿cómo le voy a hablar? Voy a darle hambre, porque de Dios viene lo bueno y también lo malo. A veces no nos cuesta ver que viene lo bueno. Y gracias a Dios por la bendición que nos ha dado. Pero lo malo, aquellos accidentes, aquellas enfermedades, aquellas muertes, también provienen de Dios porque creemos en un Dios soberano. Y Dios es el que habla a estas ciudades a través del hambre. Os hice estar a diente limpio. No tenían qué comer. ¿Qué más? Había falta de pan. En un pueblo, no, dice, en todos los pueblos. En todos los pueblos andaban de acá para allá, no encontraban nada. Tiene que haber un momento en aquellas personas que reaccionaran y se preguntaran a su interior y dijeran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué miro hacia alrededor y todo se ve malo, se ve negro? No le encuentro salida a los problemas. ¿Por qué? Es Dios el que está hablando a través de las circunstancias para que las personas reaccionen. ¿Por qué se mueren personas cercanas a ti y tú no mueres? Porque Dios te ama y te está hablando, para que veas que así como muere Él, puedes morir tú el día de mañana. ¿Por qué las personas están sin trabajo y tú tienes un trabajo? Es para que veas que Dios es el que controla todas las cosas. Tú podrías tener una vida muy diferente y tú lo sabes. Tú examinas y tú sabes que Dios ha sido bueno contigo. Ha sido misericordioso contigo. Pero ahí estás y no has tomado ninguna decisión. Y Dios está hablando de esa forma. Y Dios habla. En este tiempo, a través del hambre. Y la gente buscaba alimento y buscaba pan por allá y buscaba pan por acá y no había. Y partía a otra ciudad y tampoco había. ¿Cuánta gente en nuestras ciudades se va a trabajar al norte por el beneficio económico y a veces eso les trae un perjuicio en su vida? El Satanás está ahí. Aprovecha cualquier oportunidad, cualquier cosa, y lo hace. Lo que no le gusta al enemigo es que un pueblo unido clame al Señor en oración, que vea la única esperanza en el Señor,
y no en otra cosa. Que pongamos nuestra esperanza en Él. ¿Cuánta gente, incluso hermanos, confían más en el gobierno que en lo que Dios puede hacer por nosotros? Dios nos está hablando con un apacible silbo a veces y otras veces con un terremoto fuerte o un tsunami fuerte o un volcán o una lluvia, una inundación o una sequía o el hambre. Dios habla. De una o dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es el Hijo quien nos habla en el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo el que predicamos. Y que busquemos refugio, salvación, perdón de pecados en Él y no en otra persona, no en una institución, no en una organización. Es Él el que tiene la respuesta a todas las preguntas que tenemos de la vida, preguntas filosóficas, preguntas científicas, están en la palabra de Dios. ¿Os hice estar a diente limpio? La gente en vuestras ciudades hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y dice, más no os volviste a mí, dice el Señor. Con todo lo que el Señor le envió, con todo lo que el Señor hizo, catástrofes incluso, pero al final concluye el Señor y dice, mas no os volviste a mí, dice el Señor. ¿De qué forma te tendrá que hablar el Señor a ti? ¿De qué forma tendrá que afectar tu vida de tal forma que reacciones y digas, algo tengo que hacer? Por falta de conocimiento nadie podría quedarse, porque somos ciudades cristianizadas, entre comillas. En los censos aparecemos con un alto índice de personas que dicen ser cristianas evangélicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor haga reaccionar nuestras vidas? Que nos despierte de ese adormecimiento que tenemos. Que elijamos las cosas de Dios antes que las cosas del mundo y que no hagamos una mezcla entre las dos, que hagamos una separación, que no entremos cosas del mundo a las congregaciones. Qué terrible eso. El Señor dejó una iglesia establecida de una forma y cuando Él vuelva, ¿encontrará lo que Él dejó establecido? ¿Habrá congregaciones que permanezcan por el mandamiento que está en el Nuevo Testamento de cómo debe funcionar una iglesia, de cómo debe funcionar una congregación? ¿O se estarán haciendo cosas como a nosotros se nos antoja y no viendo lo que dice la palabra del Señor? Y el Señor dice, os hice estar a diente limpio, os hice tener hambre. No había pan en los pueblos, en ninguno de los pueblos había pan. Pero al final Él concluye, mas no volviste a mí, dice el Señor. Que el deseo nuestro es que no pase esto, que no suceda esto con nosotros, que cuando el Señor nos hable, que cuando el Señor toque en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nosotros tengamos ese principio de que si el Señor me habla, volver, arrepentirme, ese es el volver, arrepentimiento, arrepentirse. Voy hacia allá, me arrepiento, voy hacia el otro lado. Y busquemos al Señor, mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Vamos a quedar hasta ahí por el momento. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a seguir con la palabra del Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder,
reiterar nuestra bienvenida a los que están viendo el programa. Sabemos que hay amigos que nos escuchan y deseamos que la palabra de Dios llegue a sus corazones y puedan entender el mensaje evangelístico. Estamos estudiando el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva en sus comienzos y también, por supuesto, a Cristo resucitado, quien está dirigiendo a los suyos para el anuncio del Evangelio, confirmando desde el cielo el mensaje a través de diversos milagros y prodigios que Él hacía a través de sus apóstoles y de los siervos suyos que Él escogió, como hemos estado viendo también algunos hermanos diáconos quienes el Señor también utilizó poderosamente, y otros hermanos que eran laicos, como el caso de Ananías, quien también aparece en las Escrituras, siendo utilizado poderosamente por el Señor para devolver la vista a Saulo, el recién convertido, y que fue llamado al apostolado, al apóstol Pablo. Así vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 9. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios ya
sea de mucho beneficio para cada uno de nuestros oyentes y también, por supuesto, para nosotros. Estamos en la conversión de Saulo de Tarso, este hombre que perseguía, que odiaba a los cristianos, siendo él un religioso, un fariseo. Él odiaba mucho a los cristianos y por ende también al Señor Jesucristo. Y él pensaba que el Señor Jesucristo estaba muerto en una tumba allí fuera de Jerusalén. Sin embargo, este mismo Jesucristo le salió al encuentro en el camino cuando él iba en comisión para llevar preso a todos los cristianos que encontrase en el camino, para meterles en las cárceles, azotarles y obligarles también a blasfemar. Pero el Señor le salió al encuentro y él quedó ciego. Como vimos, el Señor utilizó a un discípulo, Ananías, para que fuese y le devolviese la vista. Así, una vez recuperado Saulo de Tarso, como lo habíamos considerado, él se incorporó y entre el versículo 21 y 22 creemos que, por lo que él mismo relata y nos cuenta en Gálatas, él fue a Arabia, al desierto de Arabia, y luego él regresa y se esfuerza en predicar el Evangelio de Cristo. Y los judíos estaban muy confundidos porque realmente ellos no podían entender cómo él, aborreciendo tanto el nombre de Jesús, sin embargo ahora él está tratando de demostrar y de enseñar que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, que es lo mismo. Así, el enviado de Dios para salvar a los pecadores. Así, él está anunciando el Evangelio de Cristo. Y los judíos ahora se vuelven contra él y quieren matarle. Y vemos cómo de ser perseguidor, ahora él se vuelve el perseguido por aquellos que odian, por aquellos que desprecian, por aquellos que no quieren el nombre del Salvador, del único que puede salvar, que puede dar vida eterna, perdón de pecados. Y quieren matarle, pero siendo advertido, los discípulos le bajan por el muro, descolgándolo en una canasta. Es realmente una forma de escapar muy baja, muy precaria, una forma vergonzosa de escapar. Pero a uno que ha sido liberado de la condenación del pecado mismo, de la muerte eterna, esto no le traería ningún problema. Por el contrario, para él sería un honor el tener que sufrir por su Señor, por amor a aquel que antes él despreciaba. Así, él llega a Jerusalén. Jerusalén tal vez sería el sitio más peligroso para Saulo de Tarso, porque allí estaban los más enconados enemigos del Evangelio de Cristo. Sin embargo, él, confiado en que el Señor Jesús, el mismo que se le apareció en el camino, le iba a preservar, le iba a guardar de peligros, de las acechanzas de Satanás, porque él tenía un propósito para con él, y esto es una realidad para cada hijo de Dios. Dios, cuando nos salva, él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero esto dependerá de cada uno, si uno quiere ser utilizado o no por el Señor. Si uno quiere que el Señor le use para gloria y honra de su nombre. Porque el hecho que estemos en este lugar nosotros anunciando el Evangelio de Cristo no es para que las personas nos vean y puedan aplaudirnos a nosotros. No buscamos eso absolutamente nunca. Sino nosotros lo único que pretendemos y queremos es que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre de Cristo sea exaltado y que las personas puedan darse cuenta de que Dios les amó de tal manera que envió a su Hijo amado a este mundo para que Él muriese en su lugar, para que puedan tener vida eterna y perdón de pecado. Que no sigan entretenidos
en la religión, sino que entiendan que el Evangelio no anuncia religión, sino salvación, salvación y vida eterna. La religión no conduce más que a un entretenimiento, a querer ayudar a las personas a tener una buena conducta, pero jamás pueden salvar a nadie. Y cuando hablo de religión, podemos entender que estamos nombrando y mencionando todas las religiones conocidas. Así, solamente el Señor Jesucristo, Él puede salvar. Y nosotros nos dejamos utilizar por Él, que el Espíritu Santo hable a través de nuestros labios a usted con la palabra de Dios, a fin de que lo que usted escuche no sean razonamientos de hombres, palabras de hombres, sino la palabra bendita y gloriosa de Dios, que dicen muchos escritores que es dulce como la miel al paladar, y qué preciosa es para nosotros los creyentes en Cristo, cuánto deleite tenemos en ella, cuánto podemos alimentar nuestra alma, nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, Pablo, no obstante el peligro que había en Jerusalén, él llegó a Jerusalén, pero allí se encontró con un problema. Y el problema era que los creyentes que pertenecían allí a la iglesia que se congregaba en Jerusalén, al nombre del Señor Jesucristo, ellos no creían en la realidad de su conversión. Pensaban que era una estrategia de Saulo de Tarso para acercarse a ellos y tener mayor facilidad para tomar preso a los cristianos. Así ellos le tenían miedo, porque ellos sabían lo que este hombre antes hacía con los hijos de Dios, y no querían acercarse, no querían juntarse con él. Entonces, Dios, en su bondad, en su sabiduría, Él prepara a otro siervo suyo, y este hombre se llama Bernabé, y Bernabé significa hijo de consolación, y aquí él hace honor a su nombre. Este Bernabé cree firmemente que la conversión de Saulo de Tarso es real. Él ha sido testigo de cómo este hombre ha estado anunciando el Evangelio y de la odiosidad que ha despertado hacia su persona de los judíos. Entonces Bernabé lo toma y lo lleva a los apóstoles. Cuando aquí se mencionan apóstoles, no sabemos si fue en una primera oportunidad o una segunda o tercera oportunidad, porque se habla de apóstoles, y en la primera oportunidad que él visita Jerusalén, él no encontró sino a Pedro y al hermano del Señor Jesús, a Santiago, que él no es apóstol. No es apóstol, no es el apóstol Santiago, no es apóstol. Solamente a Pedro. Así no sabemos si es a los 12 que se refiere aquí o a un par de ellos. Así no sabemos cuál ocasión fue esta en que se encuentra con ellos allí en Jerusalén. Entonces es Bernabé quien les cuenta, quien les comenta cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así, cuando los apóstoles entienden que la conversión de este hombre es real y que Dios le ha transformado, y que solamente una persona transformada por la gracia de Dios, siendo antes un enemigo, puede hablar, puede enseñar de la palabra de Dios, realmente esto es maravilloso. Me traía esto a la memoria una historia de un joven que él era muy rico en dinero, tenía muy buena posesión social, y con un amigo ellos siempre salían a cazar, y al final de la temporada ellos bebían y
y se daban la gran vida, la gran fiesta. En una de esas oportunidades el amigo murió en medio de la borrachera. Y después de eso él pasó algunos percances y se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor y empezó a anunciar el Evangelio de Cristo. Y en cierta ciudad que él llega a predicar el Evangelio de Cristo, le entregan una carta. Y en la carta le decían que era un hipócrita, que a ver si se atrevería a hablar ahora de el mensaje que él estaba enseñando, porque le señalaban 2 o 3 oportunidades en que él había estado en algunas fiestas, en algunas orgías, y que eso le hacía parecer a él como un hipócrita. Y este hombre, cuando se levanta para predicar, porque muchos esperaban que él no lo hiciera debido a esa nota, él comentó de la nota y enseguida él dijo que, igual como el apóstol Pablo, que el Señor Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Y Saulo de Tarso podía decirlo, que él era el primero de los pecadores, reconociendo su vida anterior. Pero ahora ha sido transformado por la gracia de Dios. Y ahora ya no es el Saulo el perseguidor, sino es un hombre que con valor proclama el nombre de Jesús. El nombre que él antes negó, ahora lo proclama. Y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, o sea, tenía plena libertad para estar en las reuniones con los hermanos y para salir también a anunciar el mensaje del Evangelio. Cuando los judíos griegos o helenistas empezaron a disputar con él y luego querían matarle, entonces los hermanos, cuando supieron esto, le llevaron a Cesarea y de ahí a Tarso, a su ciudad natal. Y dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya había pasado el problema, el miedo de este hombre quien había hecho una persecución encarnizada. Ahora de perseguidor era un fiel testigo del Señor Jesucristo, un fiel testigo de Dios. Y ahora en el versículo 32 se cambia el relato al apóstol Pedro. Pedro ha sido hasta ahora el que ha estado liderando en todo lo que es la iglesia y en los relatos del libro de los Hechos. Pablo luego va a aparecer también liderando, y vemos que el crecimiento, la edificación de la iglesia la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace crecer el pueblo de Dios cuando los siervos de Dios, los hijos de Dios, están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, le haga actuar conforme a sus propósitos, cuando no hay resistencia a la voluntad de Dios. Y aquí el relato, como dije, pasa a Pedro, y Pedro llega a una ciudad que está al noroeste de Jerusalén, que se llama Lida o Lod, y allí en primer lugar haya a uno que se llamaba Eneas, que hace 8 años que está en cama, está con una parálisis, y obviamente sabemos que esta es una enfermedad muy terrible y que no tenía curación en aquel tiempo, pero el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, orando con Pedro,
dice, Pedro se acerca a Eneas y dice, Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¡Qué maravilla! Esto es lo que Dios hace cuando obra milagros. Él hace una vez y para siempre el milagro completo y no una simulación como vemos en muchas ocasiones que ocurren. Aquí este hombre se levanta y recibe también la vida espiritual. Y todos los que habitaban en Lida y en el valle, en la costa de Sarón, se convirtieron, dice al Señor. Se convirtieron, se volvieron, iban, su camino era la perdición, dieron un giro de completo y se volvieron a Cristo. Y ahora ellos ya no van al infierno, sino van al cielo. Y en el versículo 36 encontramos otro milagro realizado hasta el final del capítulo por el Señor a través de Pedro. Y ahora esto se traslada a Jope, o Jaffa o Yafu, como es la gran próspera Jaffa en el día de hoy. Y allí en esta ciudad, en Jope, había una discípula. Una discípula tiene que ver con una persona que aprende de un maestro. Y por supuesto aquí ella era una discípula de Cristo, ella estaba aprendiendo del Señor Jesús. Y ella había confiado y había recibido a Cristo como su Salvador personal a través de la muerte de Cristo. Pero como fruto de esto, ella hacía buenas obras. Y a través de esas buenas obras se podía ver la fe de ella. Y las cosas que ella hacía era en beneficio de las personas, las mujeres que estaban necesitadas. Y ella daba limosnas también a las personas. Y esta Tabita era el nombre siriaco de ella. Tabita es el nombre siriaco. Y significa, y Dorca es el nombre griego, y significa gacela. Jope significa belleza. Y saben, esto queda muy embellecido por el milagro hecho por el Señor a través de Pedro. Esta buena creyente que favorecía a muchas mujeres pobres al hacerle vestidos, muere. Murió Tabita. Se enferma y muere. Y después que la preparan y la ponen en una sala para velarla, entonces se acuerdan que Pedro está en Jope y Lida está cerca de Jope. Entonces ellos confían en que Dios puede obrar un milagro a través de el apóstol Pedro y envían 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y por supuesto, Pedro, como un siervo del Señor dispuesto para toda buena obra, fue con ellos. Y cuando llega, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¡Qué tremendo espectáculo uno se imagina habría en aquella sala! No sabemos cuánto tiempo llevaban velando el cuerpo de esta persona, porque algunos a veces han afirmado que solamente eran personas que estaban desmayadas o que habían padecido algún ataque, pero no, ella estaba literalmente muerta. Su alma había abandonado su cuerpo y su espíritu también habían abandonado su cuerpo, y lo que tenían allí en la sala era solamente su cuerpo. Y las viudas y las mujeres lloraban y mostraban a Pedro las túnicas, los vestidos que ella les había hecho estando en vida. Entonces podemos entender cómo esto conmovería el corazón y el espíritu de este siervo de Dios. Y Pedro, por supuesto, él estaba plenamente consciente que él humanamente no tenía ningún poder,
pero él confiaba en el poder del Dios a quien él servía. Y entonces Pedro saca a todos los incrédulos, porque esa es la realidad. No había ninguno allí en la sala que estuviese dudando de lo que Pedro iba a hacer. Y Pedro se pone de rodillas y ora. Y podemos imaginarnos nosotros algo de cómo sería aquella oración, con cuánto fervor, con cuántas lágrimas a lo mejor, con cuántos ruegos se dirigiría a Dios para que Dios obrara un milagro, si era su voluntad, en esta ocasión, en compasión por aquellas personas que estaban tan desoladas por la muerte de esta sierva de Dios. Y luego él, volviéndose al cuerpo, seguramente él recibió a través del Espíritu Santo alguna señal, y él habla. No, vemos que aquí no hay ninguna, como se usa la palabra hoy día, ninguna parafernalia aquí en este milagro. No hay ninguna actuación, no hay ninguna cosa escandalosa allí, sino más bien Pedro lo único que hace es hablar y dice: Pedro, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tabita, levántate. Así de simple, así de sencillo. Lamentablemente, hoy día vemos en algunas oportunidades en que algunos pretenden sanar a otras personas que están enfermas a través de la oración y de otras cosas que hacen, y casi desarman a las personas ahí zamarreándolas, y resulta que no hay ningún resultado, porque eso no es conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí vemos cómo Dios obra los milagros sin llamar mayormente la atención. Solamente la orden, y ella se incorporó. Y enseguida ella se levanta. Y él llama a todos los creyentes, a los santos. Aquí los creyentes son llamados santos, y no es porque ellos tuvieran una aureola en su cabeza. Los creyentes somos nombrados como santos en las Escrituras, que significa esta palabra separados, separados por y para, separados por Dios y para Dios, separados de las prácticas del mundo, de las prácticas de la inmoralidad, del pecado, de todas aquellas cosas que están en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así, aquí son los santos, los separados para Dios y por Dios. Y Él los llama y les presenta viva a esta hermana que antes había estado muerta. ¿Y cómo sería la conmoción? ¿Cómo sería lo que ocurrió en aquella sala? La gente, ¿cómo confiaría en el Señor al ver el gran poder de Dios obrando, capaz de levantar a una persona que ya llevaba, no sé si horas o días, muerta, pero que Dios, para Él, no hay nada imposible. No hay imposible para Dios. Amigo, tú puedes estar muy de edad avanzada, muerto en delitos y pecados. El Señor te quiere y te puede salvar. Si Él salvó a Pedro, si Él salvó a Pablo el perseguidor, si Él fue capaz de levantar a esta hermana que había muerto, hacerla volver a la vida, Él también a ti te puede hacer volver y te puede dar vida y vida eterna. Y tú no vendrás jamás a juicio por tus pecados, porque Cristo ya sufrió y llevó en su cuerpo sobre el madero tus pecados. Y dice: esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Bueno, aquí parece que en Lida fue mayor el número de convertidos, porque allí dice todos que se convirtieron, y acá muchos. Y Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y esto lo vamos a comentar Dios mediante el próximo
jueves vamos a comentar esto porque esto tiene también una gran enseñanza. Así vamos a escuchar otro himno y enseguida nos despedimos. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más y las personas que han llamado por oración, le avisamos que el día miércoles se está orando en la congregación y también oraciones personales. Volvemos a ofrecer los cursos bíblicos en forma gratuita. Emaús tiene que llamarnos, contactarse con nosotros a través del correo electrónico o a través del número de teléfono que aparece en pantalla y nos dice dónde le podemos hacer llegar los cursos. Deseamos que tengan un bonito fin de semana y si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente juntos el próximo jueves para seguir comentando acerca del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Señor, pecador,